Cuando Jesús estaba colgando en la cruz, se registraron 7 declaraciones que él hizo desde la cruz. 7, el número que en la Biblia representa lo terminado, lo completo. De alguna manera Jesús estaba comunicando ahí en sus últimas palabras antes de morir el corazón de lo que él quería enseñarnos. Y encontramos aquí lo que vamos a llamar el credo de la cruz, el credo, las creencias fundamentales que Jesús afirmó en ese momento tan crucial que cambió la historia para siempre. Hemos de hecho ya visto algunas, brevemente les recuerdo o comento para los que nos visitan. Lo primero que dijo Jesús fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no es coincidencia que esto vino primero. Debemos empezar con el perdón. Jesucristo ahí colgando en la cruz, ofreciendo perdón no solo a los que estaban allí en ese momento, pero a través de las edades, porque sabemos que realmente no solo fueron los judíos y romanos en ese lugar, en ese día, sino todos nosotros. Nuestros pecados, enseña la Biblia, realmente llevaron a Jesús a la cruz, y Él ofrece perdón y comienza con perdón. Nosotros necesitamos reconocer que necesitamos ser perdonados, recibir ese perdón de Dios y luego regalar ese perdón al que nos ofende o nos lastima. Si yo no comienzo perdonando y guardo rencor, arruina lo que sigue, distorsiona cómo veo a los demás y la misma vida. Si estoy partiendo de dolor o rencor, necesito recibir y regalar perdón. Enseguida de ello, Jesús hizo su segunda declaración. Lo hizo a uno de los ladrones que estaban siendo crucificados junto con él. Uno de ellos recapacitó, reconoció su culpa y pidió misericordia, y reconoció que Jesús iba a venir en su reino. Lo estaba reconociendo como el Hijo de Dios. A él Jesús dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué increíble. Ese mismo día ese hombre fue salvo y se iba a ir a la presencia de Dios con Jesús. Pero de nuevo, estas declaraciones no solo fueron para los que estaban ahí, nos enseñan una verdad para todos nosotros. Ese hombre no fue salvo a base de religión o de ritos o de reglas, sino por la misericordia de Dios cuando él se rindió a Jesucristo. Y es igual hoy en día. Las buenas nuevas son que no depende de él seguir una lista de requisitos o reglas, sino de rendirnos y reconocer a Jesucristo como Señor para ser salvos. En tercer lugar, él hizo una declaración muy personal. Estaba ahí cerca su madre María y Juan, su discípulo amado. Y a ellos les dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego a Juan: ahí tienes a tu madre. Y hizo una especie de adopción informal ahí en ese momento. Y le dio mucha importancia a Juan, aunque no era de su familia de sangre. Y de allí encontramos esta gran verdad a través del Nuevo Testamento, de la importancia que Dios da a la familia de la fe, a los que estamos unidos porque servimos y seguimos a Jesucristo, porque tenemos un mismo Padre, y nos llama a conectarnos los unos a los otros. Y aquí vemos en su instrucción a María y a Juan el cuidar y ser cuidado, el conectarnos con la iglesia local, conectarnos con el cuerpo de Cristo, con otros creyentes, para que seamos cuidados y todos activamente buscar
cuidar a otros, ayudar, apoyar al que tiene necesidad, tanto gente a nuestro alrededor como los que Dios pone en nuestro camino o nuestro corazón. El día de hoy quiero ir a la siguiente declaración. La vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, empezando desde el versículo 45 y 46. Dice: al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Y a eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Obviamente la cruz era un dolor físico inimaginable. No puedo imaginar el dolor de los latigazos, de los clavos, de ser crucificado. Pero creo que no hay duda que este dolor fue aún mayor que el dolor físico, el dolor emocional y espiritual del abandono del Padre que Jesús estaba enfrentando en este momento. Es interesante que fue justo a las 3 de la tarde que Él hizo este clamor, justo antes de morir, porque era a las 3 de la tarde que se ofrecía el cordero en la Pascua. Y ahora se estaba cumpliendo aquello que era una sombra señalando lo que iba a venir. Ahora el Cordero de Dios estaba siendo sacrificado por ti y por mí. Vino oscuridad sobre la tierra, relata el Evangelio. Oscuridad, la ausencia de luz. Se cubrió la luz y obviamente era una señal de lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual. El Hijo Jesús entró a la oscuridad, a vivir momentos de angustia sin la presencia y la luz del Padre en medio de su dolor, y clama: ¿por qué me has abandonado? Fue abandonado para que tú y yo nunca seamos abandonados. Entró a la oscuridad para que tú y yo podamos siempre poder vivir en la luz con Dios. Él vivió aquella agonía para que tú y yo podamos ser libres, podamos ser salvos, podamos vivir en la luz. Así que merece un fuerte aplauso nuestro increíble Salvador. Esto es tan importante recordar, sobre todo en los tiempos que nos sentimos abandonados, y los habrá. Hay momentos que nos sentimos abandonados, pero realmente nunca somos, no por Dios. Eso lo vivió Jesús. Tú y yo no vamos a tener que ser clavados a una cruz por nuestros pecados, porque Jesús lo fue. Y tú y yo nunca seremos abandonados por el Padre, porque Jesús lo fue. Él lo vivió por nosotros. Sin embargo, enfrentamos estos tiempos difíciles cuando nos sentimos solos o nos sentimos confundidos por las circunstancias adversas de la vida. ¿Qué podemos hacer en esos tiempos? Yo quiero hablar de 6 puntos el día de hoy, 6 principios que nos pueden ayudar en esos tiempos de prueba, de dificultad. Y como base quiero ir a Hebreos capítulo 6 y leer desde el versículo 17 al 19. Dice: Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas 2 cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio podemos estar bien confiados, aferrándonos
a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Este pasaje está hablando de la palabra de Dios, principalmente, comparándolo a un ancla. Y el primer punto que quiero considerar es: alimenta tu alma con la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos alimentar nuestra alma con la palabra de Dios. Así como el cuerpo lo alimentamos con comida física, nuestra alma es alimentada de algo. Y es inevitable que nos lleguen algunas cosas no tan saludables, ¿verdad? A veces el noticiero nomás hablando cosas negativas, o en las redes, en todos los medios, al compadre, la comadre. A veces parece que todo lo que estamos escuchando es de desánimo. Y yo necesito alimentar mi alma con la palabra de Dios, la Biblia, si yo voy a ser fortalecido en esos tiempos difíciles. Como un ancla. De nuevo, aquí Hebreos usa este simbolismo. Creo que todos lo entendemos. Un barco, si estaba por ser sacudido y aún hundido por una tormenta, echaba su ancla para que tuviera algo más fuerte para sostener ese barco en medio de la tormenta. En una manera similar, la palabra de Dios es lo que nos da fuerza. Muchas veces yo me he encontrado desanimado, me he encontrado angustiado por algo, y cada vez ha sido la palabra de Dios hablando a mi alma, levantándome, edificándome, fortaleciendo la fe. Asegúrate de que apartas tiempo para alimentar tu alma. El versículo 18 que ahorita vimos dice: es imposible que Dios mienta. Dice: los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados aferrándonos a la esperanza. Aferrándonos. Sí, tenemos que aferrarnos a la esperanza de la palabra de Dios. Y para eso necesito leer y reflexionar en lo que la palabra dice. Y a veces las circunstancias dicen todo lo contrario, pero es imposible que Dios mienta. Si yo espero en Él, veré que su palabra se cumple, que es verdadera. La segunda cosa que quiero mencionar es: expresa tu corazón ante Dios. Y con esto me refiero a orar. Orar, pero orar no es algo solo formal o solo para la iglesia. Esto debe de ser algo que hacemos diariamente, naturalmente. Expresa tu corazón ante Dios. No te lo guardes, no guardes aquello que estás viviendo. Platica con Él. Platica con Él. Expresa tus luchas, tus frustraciones, tu confusión. Obviamente también expresa tu agradecimiento y adoración. Y expresa y levanta tus peticiones delante de Él. Si notaste allí en el pasaje, en el versículo 19, dice algo muy interesante. Dice que esta esperanza va detrás de la cortina al santuario interior de Dios, dice en esta versión. ¿De qué se trata esto? La cortina y el santuario interior de Dios. Algunos tal vez saben, pero otros no. En ese tiempo existía un templo donde en el lugar interior, que se llamaba el lugar santísimo, moraba la presencia de Dios, antes de que vino Jesús y cambió todos los parámetros. Y entonces detrás de esa cortina o velo, a veces se llama, estaba la presencia de Dios. Aquí nos dice que Él nos conecta y ese ancla va detrás de allí. ¿Qué está diciendo? Es una manera poética
de hablar de la presencia de Dios. Tú y yo tenemos acceso a la presencia de Dios. Cuando Jesús murió en la cruz, se rasgó esa cortina, ese velo, y ahora podemos entrar, podemos platicar con Él. Tenemos acceso. No te quedes con esa carga. Platícala con aquel que está escuchando. Porque es a través de la obra de Jesucristo que tenemos ese acceso, que tenemos la libertad incomparable de poder acercarnos y hablar con Él. Saben, Jesús lo hizo aquí, en este momento. Está clamando: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estaba en dolor. Se vale expresar el corazón ante Dios. Ahora, cuando Jesús dijo esto, aparte, Él estaba citando el Salmo 22. Sí, el Salmo 22 empieza justo con estas palabras. Así que inicialmente fueron palabras que Dios le puso al rey David, expresando su dolor en un momento de prueba. Según la tradición hebrea de los judíos, cuando alguien hablaba las primeras palabras de un salmo, implicaba todo el salmo completo. Y no hay duda que Jesús tenía muy claramente memorizado el Salmo 22. Entonces no solo habló la primera frase, pero Él tenía en mente todo ese salmo, que es uno de los más, que tiene más contenido de profecía sobre la venida del Mesías y sobre la cruz específicamente. Jesús estaba expresando su corazón, pero ojo, también estaba alimentando su alma con la palabra, nuestro primer punto, en ese momento tan importante. De hecho, quiero ver unos versículos del Salmo 22. Empieza de nuevo con esta declaración: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Y luego voy a brincar al versículo 14 y vamos a notar que vienen estas profecías de lo que sería la cruz. Esto se escribió siglos antes de la cruz. Dice: mi vida se derrama como el agua y todos mis huesos se han dislocado. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Mi fuerza se ha secado como barro cocido. La lengua se me pega al paladar. Me acostaste en el polvo y me diste por muerto. Mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies como en la crucifixión. Puedo contar cada uno de mis huesos. Mis enemigos me miran fijamente y se regodean. Se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dados por mi ropa. Otra de las cosas que se cumplieron en la cruz. Pero luego vamos al versículo 22. Esto también tenía en mente Jesús cuando Él cita el Salmo 22. Versículo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Entre tu pueblo reunido te alabaré. Alaben al Señor todos los que le temen. Hónrenlo, descendientes de Jacob. Muéstrenle reverencia, descendientes de Israel. Y ojo, pues no ha pasado por alto ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados. No les dio la espalda, sino que ha escuchado sus gritos de auxilio. Jesús está recordando también que Él va a alabar al Padre aún en medio del dolor, y que sabe que el Padre no va a olvidar ni tener en menos el sufrimiento. Tú y yo necesitamos hacer lo mismo. Lee y ora la palabra, exprésala a Él y adora al Señor en medio del dolor, que honra tanto a Dios y que ministra tanto a nuestras almas. Número 3. En medio de las tormentas, de los tiempos oscuros, disponte a aprender de la prueba. Disponte a aprender de la prueba. A mí me gusta siempre
comentar, yo no creo que todas las pruebas y todos los problemas los envía Dios, pero sé que todos los quiere aprovechar Dios para nuestro bien, para nuestro crecimiento. Pero tenemos que abrirnos a aprender, porque una prueba no garantiza crecimiento si yo me cierro a lo que Dios quiere enseñarme. De hecho, me pueden hacer amargarme si no me abro y no me dispongo a aprender lo que Él quiere enseñarme. ¿Qué nos quiere enseñar? Bueno, algunos de los parámetros comunes menciona el pastor Steven Furtick que muchas veces sucede durante tiempos de prueba. Número uno es ejercitar los músculos de la fe para salir de la noche más fuerte que nunca. Así como los músculos físicos necesitan ejercicio y el ejercicio muchas veces duele, pero los hace más fuertes. Nosotros también, nuestra fe tiene que ser estirada para crecer y nos lleva a un bien mayor. Número dos, enfocarnos en conocer a Dios mejor, en lugar de solo pensar en hacer cosas para Dios o Él para nosotros, que tiene su lugar el hacer, pero la prioridad debe de ser el conocer. Y muchas veces es hasta que viene una prueba que me detengo y me enfoco en realmente conocer a mi Dios cuando más lo necesito. Otra cosa es aprender empatía o compasión con otros que están sufriendo. Dios quiere usarte y quiere usarme, y a veces hasta que hemos vivido alguna situación difícil realmente tenemos la empatía o compasión para aquellos que sufren. Pero voy a ser muy honesto, a veces no vamos a entender el por qué. No va a haber claramente una razón o un fruto de lo que estamos viviendo. Y esos son los tiempos que vamos a tener que confiar en la soberanía de Dios. Y algunos no pueden. Algunos se enojan con Dios, hasta dudan de su existencia porque no pueden ver el por qué o para qué de una prueba. Pero perdónenme, déjame decir esto. Si tú crees que porque tú no entiendes, quiere decir que entonces no puede haber un propósito mayor, es una posición de arrogancia. Es insistir que Dios se limite a lo que tú y yo podemos entender. Y francamente hay cosas en la mente de Dios y en su perspectiva eterna que no podemos entender. Y solo porque yo no lo puedo entender no quiere decir que Dios no está obrando. Yo tengo que tener la fe para confiar más allá de mi habilidad de entender. Y déjame decirte que hay una unción que solo sale del quebrantamiento. Como un hombre una vez dijo, él estaba por perder su trabajo y su familia y dijo esto: nunca sabes que realmente Jesús es todo lo que necesitas hasta que Jesús es todo lo que tienes. Lo repito, nunca sabes que realmente Jesús es todo lo que necesitas hasta que Jesús es todo lo que tienes. En el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes 19, se relata de una especie de crisis que vivió el profeta Elías. El profeta Elías era un gran hombre de Dios, de mucha fe, que oyó de Dios, que hizo cosas poderosas, pero tuvo también una crisis. Esto le llega a todo ser humano. Bueno, él estaba tan deprimido que hasta pide que Dios le quite la vida. Así de desanimado y desubicado se sentía. Y si quieres en casa leer Primera de Reyes 19, es muy interesante, pero quiero hacer unas observaciones de lo que sucede ante esta situación y cómo se aplica a nosotros.
El primero, que es número 4 en nuestra lista, es cuida tu salud. Es muy interesante que antes de hablar a Elías y a ir al lado espiritual de su problema, Dios lo hace dormir, le manda un ángel que lo pone a dormir y luego a comer. Camina y luego vuelve a dormir y a comer. Dormir y comer. Ahora hay algunos aquí que quieren vivir la vida así, pero ese es otro tema, ¿verdad? Pero aquí había un descuido de la salud física aparentemente. Lo que primero necesitaba Elías era cuidar su cuerpo físico. Necesitaba descanso, una buena alimentación. Y ¿saben qué? A veces nos vamos directo al lado espiritual cuando puede haber un lado natural, físico. Porque estamos conectados, nuestro cuerpo afecta a nuestra mente, afecta a nuestro espíritu. A veces el desánimo en parte viene porque necesitamos o nos hace falta descanso, mejor alimentación, a veces atención médica sabia para nuestro cuerpo, nuestra mente. Lo necesitamos y no debemos de resistir el lado natural, porque así nos diseñó Dios. Número 5, no enfrentes las pruebas a solas. Cuando al fin sí habla Dios con Elías, le da unas tareas y una de ellas es ir y ungir al profeta, bueno, el que sería el siguiente profeta, Eliseo. Y él va y lo llama, y luego si lees la historia, Eliseo empieza a acompañar a Elías a todos lados, se vuelve su amigo. Saben, en parte Dios le estaba dando a Elías un amigo. Él se sentía muy solo, lo dice allí en el capítulo. No enfrentes las pruebas a solas. Dios no nos diseñó para vivir la vida a solas, nos diseñó para necesitar el uno al otro. De hecho, de esto hablé con mucho más detalle hace 15 días, que somos llamados a cuidar y ser cuidados, a estar conectados con otros. No vivas aislado, conéctate. Y si no estás en un grupo conexión, te animo a activarte, a empezar a asistir a un grupo conexión. Aquí te podemos dar todos los datos, pero más que eso, a lo que voy es lo importante de desarrollar amistades, de fomentar buenas amistades que serán de apoyo mutuo en esos tiempos difíciles. Y número 6, no confíes en circunstancias o sentimientos. Elías ahí le reclama a Dios y le dice: solo yo he quedado en todo Israel. Así se sentía, y Dios le aclara que no era cierto. Había todo un remanente que habían sido fiel, pero yo creo Elías aún se sentía abandonado por Dios, porque así nos sentimos a veces. Y Dios viene a aclararle que Él nunca lo había dejado. Saben, las circunstancias son temporales y los sentimientos volubles. No te confíes en ellos. Son temporales, son volubles, cambian de un día al otro, a veces de un momento a otro. Así como el marinero no confía en lo que puede ver en medio de una tormenta de noche, necesita su ancla. Tú y yo no podemos basarnos en circunstancias cambiantes, temporales, mucho menos en sentimientos tan volubles. Elías no estaba solo, solo se sentía solo. Es difícil ver. De hecho, la Biblia dice: engañoso es el corazón sobre todas las cosas, y más cuando hay dolor, cuando hay rencor o resentimiento, no nos deja ver claramente. Vuelve a la palabra, alimenta tu alma con la palabra, expresa tu corazón al Señor.
No confíes en circunstancias o sentimientos. Esto no quita el hecho de que se sufre dolor verdadero en el proceso. Jesús entendió esto y quiso preparar a sus discípulos la noche que iba a ser arrestado y al día siguiente crucificado. Les habló ampliamente, lo registra Juan 13 al 17, pero solo leo un versículo en medio de ello. En Juan 16:33 dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y creo que hoy lo quiere decir a algunas personas aquí muy en particular. Él las habla para que hayas paz. En este mundo afrontarás aflicciones, pero anímate, Él ha vencido al mundo. Él va por delante. Él no te va a dejar en ningún momento del proceso. Así que Jesús, que había vivido una relación inseparable y comunión perfecta con su Padre, sufrió el abandono junto con el dolor de traición de sus amigos, la agonía física de la crucifixión por amor. Por eso hoy Él te entiende. Él te entiende y te ama. Él preguntó: ¿por qué me has abandonado? Y la respuesta era: por nosotros, para nunca abandonarte a ti y a mí. El Padre soltó la mano de su Hijo para nunca tener que soltar tu mano ni mi mano. Oh, para siempre tenernos en el hueco de su mano. En Él podemos confiar.